Denis Diderot explicó que del fanatismo a la barbarie hay un solo paso. Y yo estoy convencido de que aquel filósofo del enciclopedismo habría acordado conmigo en que del fanatismo a la estupidez hay un solo paso. O mejor dicho, del fanatismo a la imbecilidad hay un solo paso. Imbécil es una palabra más precisa en esto porque quiere decir o refiere a lo que no tiene basamento, ¿no? La palabra imbécil viene de baculum, ¿no? Que es bastón, ¿no? Que viene de bacilo, ese microorganismo con forma de bastoncito. Lo imbécil es lo que no tiene sustento alguno, lo que solo se sostiene por sostenerse, pero sin ningún basamento en la realidad. Yo creo que Diderot hubiera acordado con eso y que estaría viendo fanatismo y por ende imbecilidad en el pronunciamiento que hizo el régimen de Irán a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el atentado contra Salman Rushdie. El comunicado que emite el régimen iraní a través de su Cancillería, a través de Nasser Kanani, que es el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala lo siguiente: en este ataque solo Salman Rushdie y sus seguidores merecen ser culpados y condenados. ¿Se dan cuenta? La víctima es el culpable. O sea, en ese ataque que se realizó en una conferencia que estaba por darse en una ciudad en el estado de Nueva York, el culpable no es Hadi Matar, el joven de 24 años que saltó sobre un hombre mucho mayor, un hombre de 75 años que estaba inerme y descargó sobre él una lluvia de puñaladas. No, él no es el culpable. El único culpable, según el comunicado de la Cancillería de la República Islámica de Irán, es la víctima. Es ese hombre mayor que estaba sin armas y que por sorpresa es atacado y recibe una lluvia de puñaladas. Es descabellado, es lunático, es desopilante que en el mismo comunicado en el cual el régimen de Irán intenta desvincularse totalmente del atentado ocurrido en el estado de Nueva York contra el escritor indo-británico que en 1988 publicó el libro Los versos satánicos y que en 1989 fue condenado por la fatua que dictó el ayatollah Ruhollah Khomeini a ser asesinado allí en la parte del mundo donde fuese encontrado por un musulmán. El culpable es él y no quien lo atacó, sencillamente delirante. Agrega Nasser Kanani, el vocero del régimen iraní, insultando los asuntos sagrados del Islam y avanzando sobre líneas rojas de 1.500 millones de musulmanes, Rushdie se expuso a la ira y la rabia de la gente. Esto es lo que expresa oficialmente el Estado iraní a través de su Cancillería. Aquí, por cierto, corresponde separar los 1.500 millones de musulmanes que tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que dice, con lo que instiga un régimen fanático como el que impera en Irán. No tiene absolutamente nada que ver. Incluso la fatua, el edicto religioso dictado por Khomeini ordenando el asesinato de Salman Rushdie bajo acusación de que insultó al Islam y que agravió al profeta del Islam, a Mahoma, es un dictamen que solo está apuntado a la comunidad chiita en el mundo, porque los chiitas y los sunitas no responden a las mismas autoridades religiosas. Los chiitas son el 10% de esos más de 1.500 millones
de musulmanes que hay en el mundo, el 10%, ¿no? Ellos pueden llegar, los fanáticos, los psicópatas, no los chiitas, los psicópatas que puede haber en esa comunidad, como los hay en todas las comunidades y en todas las religiones, pueden responder al dictamen de un ayatolá. Un musulmán sunita, psicópata y fanático, solo responde positivamente a una fatua si es dictada por un muftí, que es un jurisconsulto de la Sharia, o sea, de la ley coránica en el Islam suní. Nunca un sunita acataría una orden de un ayatolá, que es una autoridad religiosa de los chiitas, son ramas totalmente separadas. Pero digo, de los 1.500 o más de 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, solo pueden actuar los que son psicópatas, los que son fanáticos, los que son criminales. Bueno, había uno en el estado de New Jersey que viajó al estado de Nueva York al enterarse que iba a estar Salman Rushdie, porque ese joven con solo 24 años, que seguramente no leyó los versos satánicos, ni leyó ninguno de los otros grandes libros que escribió Salman Rushdie, Grimus, Los hijos de la medianoche, Vergüenza, el último suspiro del Moro, seguramente no leyó nada, pero como fanático, como psicópata, se activa y entra en trance exterminador ante un dictamen absolutamente lunático. El Estado de Irán no puede asumir una fatua porque no es un edicto pronunciado por el Estado iraní, ni por el Majlis, que es su parlamento, ni por su poder judicial, ni por el gobierno, que es votado en elecciones libres, ¿no? A la fatua solo puede dictarla un líder religioso, un ayatolá. Pero hay que señalar también que ni siquiera, ya no los presidentes como Mahmoud Ahmadinejad, que representaba el ala más oscurantista de ese régimen oscurantista, sino tampoco los reformistas como Mohammad Khatami, pragmáticos como Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ¿no? Que tuvo acciones criminales, pero no por lunatismo religioso, o Hassan Rouhani, que era también del ala reformista de ese régimen y seguramente en lo íntimo consideran que la fatua de Khomeini era un acto demencial y criminal, pero no lo dijeron públicamente. Ahora bien, antes fueron cómplices por el silencio, ahora son cómplices por un pronunciamiento que es verdaderamente inconcebible, porque este fue el pronunciamiento oficial del Estado iraní a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores frente al atentado contra Salman Rushdie. ¿A propósito de qué tiene que pronunciarse el Estado de Irán? Y a propósito de muchas insinuaciones que se escuchan en muchas partes del mundo de que Hadi Matar, el joven asesino que intentó perpetrar el magnicidio, actuó bajo la influencia, bajo la gravitación del régimen iraní. Hadi Matar creo que es norteamericano, pero sus padres son libaneses y son nacidos y crecidos en el sur del Líbano. En el sur del Líbano la comunidad mayoritaria es chiita y mayoritariamente esa comunidad en el Líbano responde a Hezbollah. Hezbollah es el partido milicia que está directamente vinculado con la Guardia Revolucionaria y el chip que actúa a nivel internacional en la Guardia Revolucionaria, que es la llamada Fuerza Quds. Ellos responden directamente al líder religioso, hoy por hoy Ali Khamenei, el ayatolá Ali Khamenei. No responden al Majlis, que es el parlamento, ni al presidente, pero en este caso el gobierno se pronuncia de una manera lunática. Si antes tenía complicidad mediante el silencio, ahora que por primera vez se produce un ataque contra Salman Rushdie en virtud de aquella fatua,
por aquella fatua que también dictaminaba que debían morir asesinados los editores y los traductores de el libro que había considerado blasfemo el ayatollah Jomeini, pero Salman Rushdie nunca había sido hallado, ¿no? Vivió oculto, vivió con otro nombre, Joseph Anton se llamó, vivía protegido por agentes del Scotland Yard, cambiando de domicilio permanentemente. Entonces nunca se había dado un ataque personal contra él. En estos últimos años relajó las medidas de seguridad y por primera vez se produce un ataque contra él. ¿Y qué dice en el comunicado oficial para tomar distancia, para decirle al mundo el Estado iraní no tiene nada que ver con esto? Esto que les leí. En este ataque solo Salman Rushdie y sus seguidores merecen ser culpados y condenados. Y agrega, insultando los asuntos sagrados del Islam y avanzando por sobre las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes, Salman Rushdie se expuso a la ira y la rabia de la gente. ¿Se dan cuenta? Para distanciarse, para decir no tenemos nada que ver con ese intento de magnicidio, escriben un pronunciamiento en el cual elogian ese atentado, lo justifican y más que justificarlo, lo elogian, porque no culpan al asesino, al sanguinario joven que descargó una lluvia de puñaladas sobre un hombre mayor e inerme. No, culpan al hombre mayor e inerme, acusado de haber escrito un libro y haber dicho lo que ese hombre pensaba y no lo que pensaba el ayatollah Jomeini. Es delirante, es demencial, porque además este pronunciamiento en definitiva está alentando a que haya más atentados, porque si el culpable es Salman Rushdie por haber escrito un libro que ellos consideran blasfemo y aborrecible, atacarlo, darle su merecido, es un acto lógico y aprobable. Desde esa perspectiva, es un acto lógico y aprobable. Por lo tanto, este comunicado va más allá del silencio de los gobiernos iraníes cuando asesinaban a un editor o a un traductor o cuando atentaban contra los miembros de la industria editorial que publicó los versos satánicos, ¿no? Ahora se pronunció y el pronunciamiento es justificatorio y aprobatorio. El diario Kayan o Hayan, que es un diario ultra oficialista, es el diario que el mundo toma como vocero del régimen, escribió, o mejor dicho, llamó a Hadi Matar, el joven que perpetró el intento de magnicidio, ese hombre valiente y consciente del deber que atacó al apóstata y vicioso Salman Rushdie. O sea, quien intentó cometer el asesinato es un hombre valiente y consciente del deber. ¿Por qué? Por haber atacado al apóstata y vicioso Salman Rushdie. Lo que ese diario ultraoficialista está expresando de manera explícita, el régimen iraní en su comunicado oficial está expresando de manera implícita, pero ambos están haciendo lo mismo. Están elogiando un acto sanguinario, un acto barbárico, el peor de los actos de censura, matar al que pronunció un pensamiento, al que consideran una contravención. Diderot tenía razón cuando calculó en un paso la distancia del fanatismo a la barbarie. También hay un paso, y estoy seguro que lo convalidaría el lúcido Diderot, del fanatismo a la imbecilidad, del fanatismo a la negligencia absoluta y al oscurantismo.